¿Qué tal? Mi nombre es Larisa Suaje, yo soy actriz y he trabajado en doblaje y me enorgullezco en presentar a Rubén Arvizu. Rubén Arvizu es una leyenda en el mundo del doblaje. Él es adaptador, traductor, adaptador, actor, director, todo lo que sea del mundo del doblaje, él lo ha hecho. Y una cosa muy importante que él ha hecho para el mundo del doblaje es que él ha documentado un mundo que ha vivido en las sombras del anonimato. Así que aquí estamos para presentarlo a él y su libro, ¿De quién es la voz que escuchas? Y aquí tenemos el gusto de conversar con Rubén Arvizu. Mi idea de escribir este libro fue sobre todo porque consideré que había una gran injusticia al no documentar un arte que ya tiene más de 80 años. Esto comenzó en los principios de los 30, cuando el cine se convirtió en sonoro, cuando ya dejó de ser cine mudo. Y en el paso de los años se inventó, porque se inventó realmente esta industria, y ha habido enormes triunfos muy positivos de resultados de doblaje, tanto en español como en los otros países donde continuó o se inició el doblaje, como es en Italia, en Francia, en Alemania y en España. Hay una cosa muy interesante. Antes del doblaje, Hollywood empezó a producir películas, las primeras películas grandes, como Drácula, a filmarlas en inglés y las filmaban simultáneamente en español. Cuando terminaban la jornada de trabajo del día, entraba el crew, o sea, los grupos de los hispanos, que era una mezcla, y tuvo que controlarse. Hubo unos maestros que trajeron hasta de universidades a controlar los acentos para que aquello fuera un español neutro. Y se filmó todo Drácula en español. Y se hicieron 2 o 3 producciones más así. Pero los estudios no pudieron continuar con eso, porque era muy costoso. Entonces surgió la idea de cómo podríamos hacer entender a las personas en otro idioma lo que estaban diciendo. Surgieron los subtítulos, que ya antes existían en el cine mudo, que no eran subtítulos, sino eran letreros. Claro. Pero en este caso eran subtítulos. Nada más de que existía el problema de que el subtítulo, difícil de leer muchas veces cuando se desaparecía entre el blanco y negro, porque eran películas en blanco y negro, entonces se tendían a desaparecer muchas palabras. Pero el doblaje viene a surgir en Europa por una sencilla razón: la censura. ¿Por qué? Porque los estudios de Hollywood, que eran los que realmente producían películas, pues ya eran famosos y las películas se adquirían en Europa con gran gusto, porque era lo que la gente quería ver. Claro. Pero en esos años 30 surgen unos gobiernos fascistas, como fue en Alemania con Hitler, como fue en España con Franco, y fue en Italia con Mussolini. Entonces eran países que, además que ya hacían también películas, consumían mucho y pagaban muy bien. Hollywood ya recuperaba mucho de su dinero gracias a esas ventas. Pero de pronto empezaron a ver películas que no les estaba gustando a los gobiernos el mensaje que se decía ahí. No era precisamente que los atacara, pero si ellos se oponían, por ejemplo, que te decía, al voto, y era una película que acá se decía que el voto era muy bueno, no les gustaba. Entonces empezaron a decir... Amenazaba el sistema. Amenazaba el sistema. Empezó a haber problemas. Es más, yo tengo 2 o 3 cartas originales de intercambio entre los estudios de aquí de Estados Unidos y los que compraban allá, que decían, o le cambian acá o no lo vamos a poder exhibir. Entonces, ¿cómo solucionaban eso? Entonces, en España, un ingeniero que era inventor, era de una familia de jóvenes inventores españoles, que habían hecho la primera estación de radio en Europa, junto con Marconi, que fue el inventor de la radio. Entonces, ellos eran unos jóvenes, eran de 18, 19, y el ingeniero de la Riva, que era el ingeniero de la Riva, el apellido, vino con la idea de, si hago este aparato, o sea, inventar aparatos, de cómo puedo hacer que el sonido, que venga original, llegara a una cinta, tuvo que inventar el aparato, que fuera sincrónico con la velocidad de la película y de la boca, para que gente leyera nuevos diálogos y pudiese cambiar ciertas cosas y la película seguía más o menos normal, sin necesidad de una censura de cortar. Y volviendo a lo de tu libro y a los orígenes del doblaje,
En tu libro mencionas otro momento que fue muy importante, un momento crucial en la historia del doblaje, que fue la época de Disney y las películas animadas, los dibujos animados. Totalmente, Entonces, sí. cuéntanos acerca de Bueno, Disney, como tú sabes, empezó a hacer los largometrajes en los 30. La primera fue Blancanieves y los Siete Enanos, una de las películas más famosas que ha habido en la animación. Pero se encontraron con, y él lo supo muy bien, el problema de que cuando se iba a exhibir eso, sobre todo al público infantil al que iba dirigido, los niños de 5 y 6 años o de 4 no iban a estar leyendo subtítulos. Claro. Además, o lees subtítulos o te los están leyendo tu papá y entonces no estás viendo la película. Claro. Entonces donde se dijo, pues hay que ponerle voz en otros idiomas para que los entiendan a dónde los vamos a poner. Ahí fue cuando el doblaje se hizo imperativo. Y se hizo imperativo y ya a una categoría enorme que era la de Disney. Y es más, el doblaje, los primeros se hicieron en Argentina. Cuando entra la televisión en México, que fue de los primeros países, y no es que, no sé si fue el primero, junto con Puerto Rico, que tuvieron las primeras estaciones de televisión, Cuba, había la necesidad de poner programas, porque no nada más había producciones locales, que eran muy pocas. Entonces empezaron a comprar productos de la televisión americana, que ya estaba establecida años atrás, muy a principios de los finales de los 40, los 50 se empieza la televisión comercial en Estados Unidos y empiezan ya los programas seriados. Y qué mejor que comprarlos y exhibirlos. Claro. Pero igual, iban a estar subtitulados con aquellas pantallas pequeñitas, claro, blanco y negro. ¿Quién iba a estar leyendo? Claro. Entonces, como ya había el antecedente de doblaje, como ya se han hecho películas dobladas anteriormente en Estados Unidos por actores hispanos, más que nada mexicanos, que fueron llevados a Nueva York por los estudios grandes para poder doblar. Eso fue en la época de la guerra, en los 40, en los 44, 43, 45. ¿Por qué? Porque Estados Unidos dejó de producir películas comerciales casi para dedicarse a cosas de guerra o películas todas eran de guerra. Y México, Argentina, más que nada, empezaron a hacer su cine, que fue cuando se convirtió el famoso cine de oro, claro, de esa época, porque eran comedias y todo, que reflejaban mucho lo que acá se hacía, de Cary Grant y todo ese tipo de comedias ligeras. Empezaron a competir y Hollywood vio que se le estaba cayendo el mercado. Entonces dijeron, bueno, si hay ya existe la cosa del doblaje en Europa y todo, pues hagamos doblaje de nuestras películas, de otro tipo de cosas para importarlas a Latinoamérica, exportarlas a Latinoamérica. Entonces se llevaron grupos de personas de México que eran actores de cine o que eran actores más que nada de teatro o de radio, de las famosas radionovelas, claro, y establecieron una escuela en Nueva York, se puede decir una escuela, donde se doblaron películas muy famosas. ¿Cómo surge la transición que nos lleva a lo que para mí ha sido la etapa dorada del doblaje? Sí. Nosotros de niños en mi casa éramos muchos hermanos y a veces, sabes, hay dificultades en la infancia, no tienes esto, pero sabías que lo que sí ibas a tener es que Pedro Picapiedra sí iba a estar allá. Y en el momento en el que estabas viendo eso, el Pedro Picapiedra, Conejo de la Suerte, el Pájaro Loco, Mi Bella Genio Hechizada, mi casa siempre estaba sucia. Y la casa hechizada siempre estaba limpia. Y yo ahí me perdía, yo era así. Entonces no importaba si tu casa estaba sucia, si tu mamá te regañaba. Tú estabas metida ahí ya. Pero era la fantasía y muchos de nosotros, actores o actores de doblaje, muchos, para nosotros la inspiración fue esa época. Claro. Que eran como nuestras niñeras. Claro. Esos personajes. Y nos llenó de luz y de alegría nuestra infancia. Y esa es la parte donde tú trabajabas, así que cuéntame. Yo creo que habría que retroceder un poquitito antes de que yo entre en escena, que no soy tan importante. Soy parte de, y tengo un orgullo muy grande de ser parte de haber participado con los que realmente iniciaron el doblaje. Yo cuando entré, yo tenía 16 años. Y había actores como Sergio Bustamante, que eran actores de teatro, de televisión ya, de cine, que te hacían las voces de Marlon Brando, de gente así, imagínate nada más. Sí. Hubo un escritor, ese fue traductor, adaptador, muy famoso, Álvaro Mutis, que fue un poeta colombiano, uno de los grandes escritores en el mundo de la literatura, que acaba de morir a los 80 y tantos años. Él fue uno de mis maestros en la cosa de la traducción-adaptación. Él me pasó tips. Por ejemplo, cuéntanos algo que te haya dicho
Bueno, en primer lugar, de nunca conservar la cosa que es, porque en inglés lo dice, hay que exactamente decir. Se respeta la esencia, pero lo puedes decir de otra forma. Ahora otra cosa importantísima, que es el lip sync, cuando cierras tus labios. La L, la P, la B, la F. Claro. Y es muy importante cuando estás en los famosos acercamientos o close-ups, o medium shots, mitad, en que se ve realmente los movimientos. Entonces yo entro por mi hermano Jorge, que el famoso Tata, después que tan conocido en Latinoamérica, que él fue el creador realmente de voces fascinantes. Él fue considerado por el mismo Mel Blanc, el Mel Blanc de Latinoamérica. Wow, y eso es decir un honor inmenso, porque Mel Blanc es la leyenda en Hollywood de las voces. El Bugs Bunny, el Porky y Elmer y todas esas cosas fueron cosas de él. Claro. Y Jorge fue la voz en español de todos esos personajes. Fascinante. Él los desarrolló. Entonces, es más, se llegaron a conocer aquí en Hollywood. Tuvieron una reunión en los estudios de Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, los estudios de Hanna-Barbera, estaban felices con el trabajo de mi hermano Jorge, porque decía, es que usted hace un trabajo que es totalmente especial para el público latinoamericano en español. Claro. Porque es lo nuestro, pero con el gusto de ustedes, con los chistes de ustedes, con otro sabor, sin perder realmente los personajes. Claro, que eso es algo muy importante que se hacía en esa época, sobre todo esa época que era mi fascinación, que era, no solamente se traduce, es como que ustedes capturaron la esencia de lo que se quería decir y no tradujeron de manera literal, porque la literalidad no traduce el espíritu de las palabras. Y además que traducías y adaptabas con la máquina. Era máquina de escribir, era la película que estaba en trozos, que eran loops. Ajá. Que eran pedacitos de la película que estaba dando vueltas, terminabas uno, lo quitabas, escribías eso, volvías a poner el otro, hasta que terminaba. Así que bueno, recuerden el libro, si quieren saber más acerca de la historia del doblaje, de quién es la voz que escuchas, escrito por Rubén Arbizu, que ha sido parte integral de la historia del doblaje en Latinoamérica.